vamos a empezar a grabar, chicos. O sea, como en todos los ejercicios que hemos hecho, pues igual, nos vamos a nuevo archivo. En este caso, para corte y grabado láser o para archivos CNCs, vamos a darle en imprimir, o sea, en este formato de print. Como sé que este tamaño, este soporte de celular cabe en un tamaño A3, que es como un doble carta, pues voy a escoger el A3, ¿no? Voy a cambiar las unidades de puntos a milímetros. ¿Por qué? Porque cuando yo meta las medidas exactas aquí en el archivo, aquí sí me va a importar que quede totalmente todas las líneas, todos los trazos a ese tamaño, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo a milímetros y vamos a ocupar nada más un artboard, o sea, nada más hasta ahí. Déjenlo a 300 dpi y el color CMYK, que realmente ahorita no importa, pero pues lo vamos a dejar de esa manera, ¿sale? Entonces le vamos a dar en crear. Ok. Ahora bien, me supongo que algunos de ustedes ya están tomando la materia de dibujo técnico, o no sé cómo se llame ahorita, o geometría proyectiva. No, la verdad es que no sé cómo esté en el plan de estudios. El chiste es de que ustedes ya han trazado planos a mano, ¿no? O que ya han hecho cosas a mano. Pues aquí es básicamente el mismo principio. Vamos a tratar de replicar esto que tenemos aquí como si ustedes la trazasen a mano, ¿no? Pero aquí es un poquito más automático. Por ejemplo, vamos a empezar con la pieza más fácil, ¿no? Que es esta, la más grande. Entonces, nosotros, si lo analizamos, tenemos un rectángulo, básicamente tenemos un rectángulo que tiene de alto 180 milímetros y 100 milímetros de ancho, ¿no? Que son 18 centímetros y 10 centímetros de ancho. Entonces, si nos vamos a nuestra hoja, em, ¿qué es lo primero que harían, chicos? ¿Qué trazarían para empezar a dibujar esta pieza de aquí, chicos? Y quiero que abran el micrófono, por favor. Un rectángulo. Ok, un rectángulo. Muy bien. Entonces vamos a escoger el rectángulo. Y para hacer un rectángulo con esas medidas exactamente, nosotros le vamos a dar Enter. O sea, escogemos primero nuestro rectángulo aquí y luego aquí en nuestra hoja, nada más colocamos ahí nuestro mouse sin dar clic ni nada. Nada más vamos a dar Enter con nuestra tecla. ¿No es cierto? Con un clic nada más, uno solo. Nos arroja esta ventana emergente con un solo clic, ¿eh? Esta ventana emergente quiere decir que nosotros vamos a dibujar un rectángulo desde lo ancho, que es el width, y el height, que es lo alto. Acuérdense que nuestra pieza mide de ancho 100 y 180 de alto, ¿no? Entonces, en el width, pues voy a meterle el 100, que es el ancho, y el height, que es de 180, ¿vale? Entonces, cuando yo le doy OK, ya se me dibuja mi rectángulo automáticamente, ¿vale? Si nosotros queremos ponerlo de manera centrada, acuérdense, y eso también es algo que los errores que siguen cometiendo, no centran sus piezas. Entonces, centren sus piezas cuando les convenga. En este caso, pues a mí me conviene centrarlo. Entonces, tenemos pues este archivo, bueno, más bien ya este dibujo, ¿no? Que es básicamente el 10% de todo lo que estamos haciendo. Entonces, el siguiente rectángulo ahora mide, vamos a dibujar este rectángulo, ¿no? Este que está aquí, que va a ser la entrada de nuestra otra pieza. Entonces, este rectángulo mide 80 por 6 milímetros, que es el ancho de nuestro MDF, ¿vale? Entonces es lo mismo. Nos vamos a nuestro Illustrator,
le damos clic, vamos a darle en medio, o sea que nos marque más o menos en medio nuestro rectángulo. Y le vamos a dar 80 de ancho. Y acuérdense que de alto van a ser 6 milímetros. Y ahí está. Se me dibujó, pero se me dibujó de una, pues chueco, ¿no? Entonces para poder centrarlo, pues nada más lo hago con las herramientas de alineación. Y se me alinea de esa manera, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí van conmigo, chicos. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, profe. ¿Los demás? Sí, Todo bien. profe. Todo bien. ¿Cuánto eran las medidas el rectángulo chiquito? Aquí las tienes también, ¿eh? En el Classroom. Son de 80 por 6 de alto. ¿Sale? Va. Entonces, ahora, si se dan cuenta, yo especifiqué el alto que tiene la distancia entre el suelo de mi rectángulo a la parte inferior del rectángulo chiquito, ¿no? Que dice que tiene un espacio de 3 centímetros, o más bien dicho, de 30 milímetros. También tenemos este espacio de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro de lado a lado, pero eso ya lo hice ahorita automáticamente porque lo centré a mi pieza. De todos modos, ahorita lo vamos a comprobar, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago para hacer esta separación o cómo le hago para calcularlo, ¿no? Nos volvemos aquí a nuestro Illustrator. Honestamente, aquí en Illustrator no existen herramientas como de cotas y todo eso. Entonces, lo que yo hago es agarrar las líneas y, por ejemplo, me posiciono en algún punto, ya sea estratégico. Por ejemplo, aquí que es la parte inferior de mi rectángulo y en medio, ¿no? Entonces, si yo le doy clic, me aparece otra vez esta ventana emergente, ¿no? Esta ventana emergente precisamente funciona igual que la del rectángulo, solo que aquí, por ejemplo, yo le puedo dar una dirección. Por ejemplo, si yo le hiciera a 36 grados, pues se me hace a 36 grados o viendo hacia la derecha, ¿no? Entonces, si ustedes leen tal cual esta ventana emergente, pues es precisamente la dirección hacia donde va a ir nuestra línea, ¿no? Entonces, y el length es el largo de nuestra línea que va a tener. Entonces, el length, como yo lo quiero como referencia a esta línea, pues yo le voy a decir que tenga 30, ¿no? 30 milímetros de largo. Y el ángulo, pues yo le voy a decir que sean 90 grados perfectos, o sea, que sea en línea recta hacia arriba, ¿no? Si yo lo quisiera hacia abajo, pues serían menos 90 o inclusive creo que 270 es sí creo que 270 grados exactamente, pero hacia abajo, ¿no? Si yo quisiera esa línea. Pero ahorita son a 90 grados, ¿vale? Y si yo le doy OK, pues ya se me dibuja la línea exactamente con, chocando con este punto y esta línea. Si yo quisiera de todos modos comprobar, por ejemplo, si algunos de ustedes lo dibujó así, ¿no? Y quiero que esta línea se alinee a mi rectángulo, yo puedo escoger ambos. Y por ejemplo, aquí hay otras herramientas de alineación para mis objetos. Aquí, por ejemplo, hay alineación hacia la selección o alineación hacia el objeto clave, que normalmente se ocupa de alineación para la selección, y vamos a probar las dos para ver cómo funcionan. Si yo le digo hacia la selección, por ejemplo, si yo quisiera que este se juntara con pues utilizo la alineación de bottom, o sea que ambos objetos coincidan con sus partes inferiores. Si yo le doy bottom, pues se me recorre mi línea. Pero por ejemplo, si yo le doy hacia el objeto clave va a ser el primero que escoja y luego el segundo es el que se va a tener que alinear. Bueno, se supone. Más bien sería al revés, ¿no?
A ver, vamos a comprobarlo. Ahí está. Se selecciona primero el objeto a moverse y luego el objeto clave, que es este. Entonces se mueve de esa manera si yo hago una alineación de objeto clave. Pero pues en este caso lo que me conviene mejor es mover la línea. Entonces lo voy a alinear así y en el centro. ¿Vale? Ahí ya está totalmente centrado y bien posicionado. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es bajar nuestro rectángulo, ¿no? Y con ayuda de nuestros Smart Keys, o sea, si yo arrastro, se me hace como hacia donde yo quiero, ¿no? O sea, de manera, pues sí, como más libre. Pero yo lo que quiero es que se vaya en línea recta. Si yo lo quiero en línea recta, activo, o sea, mientras arrastro con mi mouse, no lo suelto y presiono mi tecla Shift y se arrastra. ¿Y ya vieron? Hasta incluso se me dibuja una línea rosita para poder alinearlo, ¿no? Y entonces cuando yo llego a mi línea, aquí, con el intersect, pues se pega solo, ¿no? Como si fuera un imán. Esos son los Smart Guides que ya les había mencionado. Entonces, si ya yo estoy seguro y lo quiero ahí en esa línea que lo utilicé como referencia, ya nada más lo suelto, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra primera pieza a grandes rasgos, ¿no? De lo que queremos de nuestra pieza. Ahora bien, yo les decía, tenemos estos espacios de 10 milímetros en cada lado. Si yo me voy a mis planos, ¿cómo sé que están a esos espacios de 10 milímetros? Puedo yo agarrar una línea normal, agarro desde la intersección de aquí y luego la intersección del otro lado. Y si ven, me sale como un letrero gris, ¿no? Me sale un letrero que dice D es igual a 10 milímetros. Pues eso quiere decir que es la distancia que recorre mi línea a lo largo, ¿no? Que la distancia es igual a 10 milímetros. Entonces quiere decir que sí está a la distancia que yo quiero. Vamos a comprobarlo del otro lado, nada más porque sí. Igual, tiene 10 milímetros y es más, puedo comprobar de aquí hacia abajo. Son 30 milímetros. Esas son las maneras en que nosotros podemos comprobarlo, ¿no? Entonces, como yo ya estoy seguro de que ahí va a quedar mi pieza, pues yo le borro esta, ¿no? Esa línea. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿O quieren que les repita algo? Todo bien, profe. Todo bien. Vale. ¿Los demás chicos, todo bien? Sí. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Ahora, em, el error que comúnmente a mí me pasaba, sobre todo a mí, que yo a veces soy un poco distraído, al mover mis piezas, pues no están unidas, ¿no? No es como que sea un corte. Para hacer eso, para hacer los cortes, o sea, que esto sí fuera como si fuera un hoyo en este rectángulo, podemos seleccionarlo y aplicarle un buscatrazos o un pathfinder. Si se dan cuenta, aquí tenemos pathfinder de unir, de minus front, de intersección y de exclude. Nosotros vamos a utilizar en este caso el de exclude, porque si ustedes leen el icono, pues es como si le hiciera un hoyo, ¿no? Si yo le pongo algo en medio a un objeto, es como si lo perforara, ¿no? Básicamente. Entonces, si yo le doy el exclude, pues ya se me unen esas dos piezas. Y es más, si lo paso hacia otro lado, ¿ya vieron? Se hace como ese hoyo. Es como va a interactuar nuestra pieza. Bueno, esto también quítenle los fondos porque ahí ¿cómo se llama? En los cortes láser se manejan puras líneas nada más. Ahorita yo le dejé el fondo blanco para que se viera que hice, ¿no? Esa función del Pathfinder. Entonces, yo se lo quito y lo voy a volver a alinear al centro de mi hoja, ¿vale? Y ahí está. Entonces ya tenemos esa pieza aquí trazada. La otra, vamos a ver nuestros planos.
nosotros podemos darle redondeos. Dime, Daniela, ¿qué pasó? ¿Dónde más podemos encontrar esa herramienta de Pathfinder? Aquí, en Windows, y está en Pathfinder, aquí está. Todo lo que sean esas herramientas, todas están aquí en la ventana de Windows, ¿sale? Muchas gracias. No, ¿de qué? Ahora, sí, dime, Dana, ¿qué pasó? Yo ya apliqué lo del Pathfinder, pero cuando lo muevo se sigue apareciendo el rectángulo solo, se siguen apareciendo aparte. A ver, ¿quieres compartir pantalla? Entonces, les decía, chicos, em, vamos a hacer los redondeos de aquí, tanto de las esquinas superiores como de las inferiores. Ahorita no quiero hacer esta figura porque ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? Lo de las superiores, ¿se acuerdan que nosotros tenemos la herramienta de selección directa, que es el mouse blanco, ¿no? Entonces con el mouse blanco podemos seleccionar las esquinas, tanto una como la otra, presionando Shift. Acuérdense que presionando Shift escogemos varios objetos. Si yo no presiono Shift, pues nada más se me va a pasar hacia el otro. ¿Cómo sé que ya están seleccionados? Porque cuando presiono Shift se me aparecen en blanco estos círculos, ¿no? Entonces aquí arriba o inclusive aquí en el transform podemos ver algunas, bueno, creo que en el transform no. A ver, vamos a ver. No, creo que no. Ok. Dime, Priscila, ¿qué pasó? Bueno, quería decirle que ya, bueno, seguí los videos, bueno, los tutoriales de, pues para quitar eso que me aparece, y me sigue sin... Vale. Entonces, les decía, en los corners podemos tanto seleccionarlos así individualmente o de preferencia también podemos hacerlo con la herramienta de selección directa. Inclusive acá, si nosotros lo seleccionamos nada más estos dos puntos, podemos moverlos. ¿Ya bien? Y como nuestro radio de nuestros planos nos dice que es de 10 milímetros, pues se lo voy a dejar en 10 milímetros, ¿vale? Si selecciono los corners de abajo, creo que son de 2 milímetros, o sea, de radio de 2, pues lo mismo. Le selecciono los de abajo y le digo que sean 2 milímetros de radio, ¿sale? Y ahí ya tenemos redondeado todo nuestro rectángulo como tal, ¿vale? Entonces, pues ya en teoría ya tendríamos nuestra primera pieza, ¿no? Hasta aquí todos vamos bien, chicos. O lo Sí, repito. profe. Muy bien, gracias, Daniela. Los demás, Los de arriba de... ok. Hasta ahorita ya nada más voy a dejar mi pieza así. Ahorita les digo qué van a hacer. Si yo me paso a la siguiente pieza, vemos que tenemos pues igual como un rectángulo, pero pues se corta, ¿no? En algunos puntos. Entonces, por lógica, yo lo que haría es primero dibujar el rectángulo, ¿no? Como siempre le hemos hecho. Tanto vamos a dibujar un rectángulo de 110 por 80, que es el que va a encajar aquí, ¿vale? Entonces, vámonos a nuestro Illustrator. Seleccionamos la herramienta de rectángulo, damos un solo clic. Acuérdense que el ancho sí es de 80 y el alto va a ser de 110 milímetros, o sea, 11 centímetros. Sí, así. O sea, acuérdense, 80 por 110. Voy a centrarlo y lo voy a recorrer un poquito hacia arriba, ¿no?
Pero, pero, ¿cómo hacemos estos cortes? O sea, ¿cómo lo harían ustedes? A ver, quiero que abran el micrófono, chicos. ¿Cómo le harían para hacer estos cortes de los rectángulos? Dime, Saulo. Tal vez podríamos poniéndole otro rectángulo más pequeño arriba, nada más redondear las esquinas para que nos dé ese efecto de redondeo. Ok. Sí, o sea, suena lógico. Entonces vamos a hacer este rectángulo, ¿no? Imaginemos que aquí hay un rectángulo invisible para cortarlo, ¿sale? Entonces vamos a dibujar un rectángulo de 95 de alto por 10 de ancho para ambos lados, ¿sale? Entonces, si yo dibujo ese rectángulo a ver, ya se me olvidaron las medidas, de 95 por 10, o sea, de ancho de 10 milímetros por alto de 95. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos nuestro rectángulo y lo acomodamos en con nuestras ayudas de nuestros Smart Guides en la intersección. Acuérdense de dejarlo bien posicionado. Si no están seguros de lo que están haciendo, pues pueden seleccionar, por ejemplo, si lo tienen así, seleccionen ambos y ayúdense con las herramientas de selección, ¿no? Así hacia un lado y en el bottom, así. Y lo mismo sería le hacen una copia. ¿Cómo hacen copias? Acuérdense que es seleccionando con Alt y arrastrando. Y no dejo de presionar el Alt. Y ahí lo tenemos. Entonces seleccionamos ambos rectángulos, lo mismo, y le decimos que lo alinee hacia la izquierda y en el suelo. ¿Vale? Y, y antes de hacer lo que dijo Saulo de darle redondeo, pues vamos a cortarlos, ¿no? O sea, porque estos siguen siendo pues rectángulos individuales. Entonces, para recortarlos podemos utilizar el Shape Builder, ¿se acuerdan? Este de Shape Builder para borrar objetos. Entonces, si yo lo selecciono y le doy Alt y arrastro, pues lo borro. Alt y lo borro. ¿Sale? Entonces, ahí ya tenemos como la figura general, ¿no? De esta pieza que tenemos aquí. ¿Sale? Los redondeos, la verdad es que se los dejé, no se los puse porque aquí también quiero que sea un poquito más libre el cómo quiero que ustedes lo hagan. Ahorita les explico por qué. Lo que vamos a trazar mejor ahorita es este círculo, ¿no? Que pues es exactamente un círculo de radio de 10 milímetros, pero pues es la mitad de ese círculo, ¿no? Entonces, si queremos dibujar un círculo a la mitad en esta posición de en medio, pues nos vamos a la herramienta de elipse, aquí, le damos aquí en medio de nuestra pieza, y acuérdense que primero para que trace en medio, sin soltar el mouse, le apretamos Alt, y para que lo escale de manera proporcional, le decimos Shift, ¿vale? Y ahí ya lo tenemos. E inclusive nos sale nuestro letrerito, ¿no? De cuánto mide nuestro círculo. Que si hacemos lógica, esto es el diámetro, nos está arrojando el diámetro, no nos está arrojando ¿cómo se llama? El radio. Entonces, si el radio es de 10, entonces el diámetro debe de ser de 20. Ahí está. Ahí yo lo puedo encajar a 20 milímetros, o si no, puedo soltarlo en cualquier otra medida. Y en nuestras ventanas de transform, como ya tengo aquí activado mi clip, le puedo decir que mida 20 milímetros de diámetro, ¿vale? Y ya ahí ya quedó. Entonces ahí está ya bien posicionado en el centro de mi figura. Y lo mismo, dime, Janet. Perdón, es que cuando lo trato de borrar los rectángulos se me borra todo. A ver,
si quieres, comparte pantalla, por favor. Nada más dejarle pausa. Entonces lo único que tengo que hacer aquí ya es agarrar los dos objetos y aplicarle el Shape Builder y le doy menos. Y ahí está, pues ya tengo la perforación de este círculo, ¿no? Y aquí lo que les comentaba es básicamente escoger los vértices. Traten de hacerlo simétrico. Por ejemplo, si van a hacer el mismo cambio de aquí a acá, pues háganlo los dos, ¿no? Al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo hiciera inclusive un, igual, aquí en estos dos de aquí, pues también se lo hago. Se puedo poner algo así. Y lo mismo los dos de abajo. Podemos seleccionar los dos de abajo y ponerlo a la altura que nosotros querramos. A estos no se los pongo porque este sí va a ser como nuestro soporte que entre en esta parte, ¿no? Entonces ya nos quedaría una pieza más o menos similar a lo que tenemos acá. Vamos a comprobar medidas si realmente mide los 80, que creo yo que me equivoqué porque lo veo más delgadito esto. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando yo le meto esto, aquí debe de medir de acá para acá 80 y mide 60. Entonces, para poder corregirlo, tengo de dos, o volverlo a trazar o hacer otra medida. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer para corregirlo es fusionar estos dos y simplemente lo corto, ¿no? Simplemente corto a la mitad todo esto. Por ejemplo, hasta acá, ¿no? Si aquí tengo 30, le tengo que agregar un rectángulo de 10, ¿no? O sea, de aquí hasta acá, le voy a decir que sea un rectángulo de 10 milímetros de ancho. ¿Y a dónde se fue? Ah, es que está acá. Acá, de 10. Ah, es acá arriba, en el width. Lo alineo y lo uno. Entonces aquí ya nada más sería hacerle una simetría de reflect. Entonces ya aquí ya lo uno. Ahora sí. ¿Vale? Y ya nada más le agrego su círculo, que sería de 20 milímetros de diámetro. Y ahí está. Entonces, ahora sí, vuelvo a comprobar mis medidas. De aquí a acá son 80, de aquí a acá son 110, que son las medidas que tengo aquí en mis planos, de 110 y de 80. Debí haber seguido esta cota, pero yo me equivoqué, ¿sale? Entonces también aguas con eso. Y si quieren pongo pausa y los ayudo a corregirlo. Yo sé que ahorita me fui. Por ejemplo, otra forma para dibujar aún más rápido esa figura, pues sería dibujar primero un rectángulo aquí y luego un rectángulo más chico, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, el primer rectángulo chico, digo, sí, el chico sería de 15 por 100 de ancho, ¿no? Entonces dibujamos un rectángulo de ancho de 100, sí, ¿no? De 100 por 15. 100 por 15 milímetros.
Ahí está. Ese es el primero. Vamos a poner este de acá un tantito y lo voy a centrar. Ese es el primero. El segundo va a ser de, 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 de 95 por 80. Entonces va a ser de ancho 95 por, no es cierto, este es 80 de ancho y 95 de alto. Acuérdense, porque el alto es este, 95 por 80. Entonces pongan atención con eso. Por 80. Ahí está. Entonces, si yo lo encajo aquí, o sea, vamos a tener que hacerlo de esta manera. Acuérdense de verificar que sus líneas estén bien centradas. Si se acercan muchísimo, ya podemos ver que sí encajan bien nuestras piezas, ¿no? Entonces, ahí lo único que tengo que hacer, ya sea con el Shape Builder o con el Pathfinder, lo uno. Y ya se crea una sola figura. Ahí ya está más fácil, ¿no? Entonces, pues ya lo único que tengo que hacer es trazarle una elipse, como le hicimos hace rato, y la dibujo, y si quiero, pues acá le modifico el diámetro a 20. Si no desaparece este, pues también está acá arriba, ¿no? En donde dice transform, y aquí dice el W de ancho y el H de alto, y ahí están 20 por 20. Y ya, lo único que tengo que hacer es seleccionarlos y con el Shape Builder borrárselo. Y lo que le decía a Daniela era que seleccionara sus vértices a como ella quisiera, nada más estos dos. Estos de acá no, porque ese es el que va a encajar en estas partes de aquí. ¿Sale? Así es como queda. No sé si te quedó claro, Dana, o se te hizo más fácil. Sí, profe. Sale, pues. ¿Alguien más, chicos? Con el video. Entonces les decía que aquí, ahora como va a ser libre, pues yo puedo trazar lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ponerle aquí en esta parte del medio una elipse para que fueran como sus patas, e inclusive pues esas patas que ni siquiera fueran uniformes, ¿no? Que fueran así como algo más abstracto, como algo más loco, ¿no? Pero creo que no me, creo que no me gusta tanto. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un corte, pues lo haría un poquito mejor, ¿no? De esta forma. Lo arrastro aquí. Y lo centro. Entonces más o menos lo hago de esta manera. Y las curvas pues las voy modificando, ¿no? Ahí está. Es un decir, ¿eh? Ahorita estoy haciendo locuras precisamente para darles ese ejemplo. Y por ejemplo, aquí pues ya nada más le haría el corte acá con el Shape Builder. Para que cuando el láser pase, nada más pase por esta línea de la orillita, ¿no? Y por ejemplo, estos se los puedo también, creo que no los puedo redondear. Ahí está, sí los puedo redondear. Selecciono las dos aristas y se las redondeo. A lo mejor no tanto. Ahí. Y como el Shape Builder a veces deja como esos indicios, pues traten también de borrarle esa línea. Si ustedes dejan esas líneas ahí, el láser puede pasar a llegar a cortar dos veces y muchas veces es pues, lo que no queremos, ¿no? Porque nada más quemaría nuestro material. Entonces, pues algo así nos quedaría. En la parte de arriba podemos hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Por ejemplo, les enseñaba ese de los nombres, pues también podemos hacerlo, ¿no? Entonces, voy a hacer, por ejemplo, la letra A, ¿no? De Antonio. Es un ejemplo, ¿eh? Yo escribo una letra A y, por ejemplo, la hago más grande con la herramienta de texto, ¿no?
Voy a centrarlo tanto de manera vertical con esta función y justificarlo en el centro con el parágrafo de aquí. Más o menos cuando ya tenga un tamaño que yo desee, pues puedo cambiar hasta la tipografía, ¿no? Que no sea una común y corriente. Por ejemplo, voy a seleccionar esta A, ¿no? Lo puedo centrar. Puedo centrarlo tanto también con mi cuadro de texto que tengo aquí. Puedo subirlo, bajarlo, darle la altura o inclusive aumentarle un poquito más el tamaño como yo quiera. Y ya una vez esté seguro tanto del tamaño, la tipografía y todo eso, le puedo decir que me convierta este texto en forma. Es decir, ya no va a ser un texto editable, sino ya van a ser figuras. ¿Se acuerdan como lo que hicimos con las líneas? De convertirlas a formas, pues es más o menos lo mismo con los textos. Para convertirlo a figura, le damos en Type o tipografía. Y aquí donde dice Create Outlines, o sea, crear líneas o crear formas. Que también lo podríamos hacer con Control Shift O, pero pues aquí yo lo voy a hacer así nada más. Y ya se me crean, o sea, ya se me crean mis figuras. Y si yo, hasta inclusive yo puedo intercambiar el relleno con el contorno, pues para decirle que esto va a ser un corte, ¿no? Esto va a ser totalmente un corte. Inclusive puedo hacer lo mismo que hice hace rato de darle un Pathfinder para que me haga el corte en esta pieza de acá. Entonces, si yo lo selecciono y le doy el Pathfinder de Exclude, pues ya se me hace así, ¿no? Hay veces donde nosotros no tenemos idea de cómo va a quedar, entonces lo que a veces les recomiendo es ponerle un relleno y es así como se va a ver nuestro MDF, ¿no? Lo que esté sin relleno, pues va a ser el corte y lo que está rellenado, pues es lo que va a sobrar de nuestra madera. Entonces esa es una manera de hacerlo, ¿no? Para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Em, Podemos seguir agregando cosas. Por ejemplo, ahorita lo que voy a hacer es un círculo. Lo voy a centrar tanto aquí, también mi figura. Puedo, no sé, trazar. El círculo nada más es de referencia, no lo voy a dejar. Pero, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, dibujar como especies de florecitas o algo así, como las de la imagen, puedo dibujar una elipse, la modifico, más o menos la posiciono en el centro y le voy a decir que eh, me haga copias, ¿no? Con la herramienta de Rotate. Selecciono, bueno, paso mi mouse en el círculo para ver dónde está mi centro, que es aquí. Y hasta lo puedo copiar, ¿no? Con Alt y arrastro y ahí está. Y con Control D vuelvo a hacer ese patrón. Si vemos que se sale nuestra figura, la podemos hacer más pequeña, ¿no? Ojo, entre más cortes se agreguen, pues obviamente más se va a tardar nuestra máquina y pues más nos van a cobrar, ¿no? En el corte láser, pues ya, eso ya va a ser, depende de cada uno de ustedes, qué tan caro o qué tan qué tan simple quieran su pieza. Por ejemplo, yo lo puedo agregar así. Eh, Ahorita lo voy a dejar así, ¿no? Supongamos. Aguas con esto. Este de aquí lo voy a centrar. O inclusive recorrer tantito. Aguas con esto. No hagan esto como de dejar la pieza muy delgadita, porque si la dejan muy delgadita, pues se vuelve pues frágil, obviamente, ¿no? Entonces, cada vez que hagan un corte, pues traten de dejar por lo menos unos 5 milímetros de espesor, ¿no? Para que no tengan la preocupación de que se vaya a romper su pieza o no. Por ejemplo, aquí yo lo voy a dejar y le quito el círculo, ¿no? Del de referencia.
Entonces ya yo ya tengo un corte, puedo seleccionarlo y decirle que haga el Pathfinder. Entonces si lo paso y le agrego color, pues eso es lo que se va a cortar, ¿no? Se va a cortar esto, mi letra y el orificio donde va a entrar la figura de esta pieza, ¿no? Ok, hasta ahorita todo lo hemos manejado en un solo layer, ¿no? Que es este de aquí, el layer 1 que tenemos por default cada vez que agregamos un archivo. Yo lo que siempre les recomiendo es hacer layers por cada función que hagan en su corte láser. En este caso, yo voy a hacer tanto corte, por ejemplo, esta capa va a ser de corte, ¿no? Siempre les digo con los que mando a cortar que este sea corte. Y el segundo layer le voy a decir que se llame grabado. Grabado. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté en esta capa va a ser puro corte y la segunda capa va a ser el grabado. Entonces, para esta pieza, pues yo le puedo decir, no, pues ahora quiero que pongas mi nombre, pero completo. Nada más que esa parte, ay, a ver, nada más que esa parte quede grabada, nada más, ¿no? Si ven que se desaparece, por ejemplo, su nombre cada vez que escriben, pueden ampliar el cuadro de texto, ¿no? Me doy cuenta que hay texto porque tengo también un símbolo de más en rojo, ¿no? Que quiere decir que no hay cosas que no se han descubierto. Por ejemplo, ahí yo puedo poner mi nombre, lo hago más pequeño, a un, no sé, a un 60, ¿no? Por ejemplo, lo centro con mi cuadro de texto. Inclusive podemos guiarnos de nuestro cuadro de texto aquí y le decimos que lo centre. ¿Ya vieron? O sea, me apoyé de mi cuadro de texto para centrarlo tanto de las orillas como también de donde terminan las hojas que voy a cortar con este de aquí. ¿Sale? Y por ejemplo, lo puedo igual hacer más chico, más pequeño, más grande. Y cada vez igual, este también es otro tip que les doy, que cada vez que manden a grabar un nombre, de preferencia también conviertan en curvas las tipografías, porque muchas veces cuando ustedes pasan el archivo, hay tipografías que no están instaladas en otros equipos, ¿no? Entonces, de preferencia, lo seleccionan, le dan en Type y crear outlines, que es decir, que las convierte en figura. Y así ya no corren peligro de que no vayan a manejar esa tipografía, ¿no? Que eso es lo que normalmente les piden en los cortes láser y hasta en las impresoras, ¿no? De que conviertan sus tipografías ¿cómo se llama? En curvas. Pues básicamente pueden hacer eso, pueden hacer otros cortes, pueden hacer igual que tenga otras figuras, que también tenga patas, dependiendo pues de qué enfoque quieran darle, ¿no? O sea, y si lo quieren para hacer para un regalo, pues, o sea, para sus entregas de taller, pueden hacer inclusive pues un letrero, ¿no? Para sus entregas este funalito de tal, este proyecto tal, taller de diseño industrial uno, ¿no? Por ejemplo. Y así, eso es básicamente cómo se prepara un archivo de corte láser, ¿no? La otra que también les recomiendo, que siempre hago, es generar otra capa, pero esta otra capa va a ser de cotas. Y inclusive le pongo entre paréntesis, no se, no se corta no se corta, vamos a ponerle. O le pongo eliminar capa, entre paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo esa capa?
porque precisamente esa capa nada más va a ser una guía para el operador del corte láser o del router o del chorro de agua o donde ustedes lo quieran mandar a cortar, ¿no? Eh, yo le pongo esa capa de cotas precisamente porque cuando yo lo mando a corte, pues me preguntan, "No, oye, tu archivo si es de este tamaño o tus piezas si son de este tamaño", y también para corroborar que, que lo hagan bien, ¿no? O sea, que sí lo están haciendo al tamaño que debe de ser. Por ejemplo, para las cotas, yo dibujo líneas. Estas líneas les agrego flechas, la que sea, no importa. El chiste es de que se vean también. Por ejemplo, este que se quede de 170. El chiste es de que se vean. Igual esta de 170. Y pues le digo que este también va a ser una tipografía normal. Esta línea mide 100. Ah, caray. ¿Sí mide 120 o 180? A ver, otra vez. De aquí a acá mide 180. Si comprobamos. Sí, 180 vamos a poner. 180 milímetros. Acuérdense de poner las unidades. Y podemos usar la misma línea para acá abajo, nada más que la volteamos. Encajamos en los anchos. Y esta va a medir, y esta pues va a decir 100, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer para esta pieza de abajo. Va a medir 100 de ancho por, vamos a ver cuánto, creo que 110, ahí está. 110 de alto. No es necesario poner cotas tan especificadas, simplemente las generales para que cuando se configure en la máquina simplemente metan los tamaños que deban de ser, ¿no? Entonces, de esta manera es como se preparan los archivos. Se me borró. A ver, ahí está. Entonces les digo, así es como se preparan los archivos y para corroborar estas medidas pueden seleccionar su pieza, ponerle en transform y verificar, ¿no? Por ejemplo, esta sí mide 100 por 102, 100 por 180. Pues sí, ahí está más o menos, ¿no? Inclusive esto que quede cerrado, vamos a ver si se puede. Si no, pues nada más le damos control Z y así queda, ¿no? Yo creo que lo más importante son estas piezas de aquí, de 80 por 6 milímetros. A lo mejor la pieza exterior quedó diferente porque pues yo le fui agregando más cosas, ¿no? Pero pues estas sí quedan, sí deben de quedar exactamente como la medida que vaya a encajar, ¿sale? Entonces, pues así quedarían los archivos, chavos. Entonces, acuérdense, una capa de cotas, una capa de grabado, si quieren agregar grabado, y la capa de corte, que son las líneas que se van a cortar de nuestro material, de nuestro MDF, ¿vale? Entonces, pues básicamente eso se quedaría de tarea, hacer este ejercicio. Que si quieren hacer algo diferente, por ejemplo, una guitarra o por ejemplo, les voy a enseñar algunos ejemplos del semestre pasado.
Vamos a ver los del semestre pasado. Mm, mm, mm. ¿Dónde están? Creo que es este. Vean, por ejemplo, sus compañeros del semestre pasado hicieron un, un tipo banquito. También hicieron una esfera. Vamos a ver si... no, creo que no está la esfera. Ahí está el banquito. Hicieron el corte y tiene que encajar, ¿no? Perfectamente en esos orificios. Tenía yo otros ejemplos, creo que... vamos a ver. Vean, por ejemplo, también lo pueden hacer en acrílico. Si no les gusta el MDF, también lo pueden hacer en acrílico. Pero obviamente tiene que ser el espesor de 6 milímetros de espesor. Vea, por ejemplo, este que nada más es un corazón, pues no importaría tanto el espesor. El espesor hasta lo pueden dejar de 3 milímetros también, ¿no? Entonces este lo hizo para un collar, pero pues hizo la figura exterior y nada más hizo el grabado en la parte del medio, ¿no? Y así pues les puedo mostrar pues diferentes, ¿no? Archivos. Por ejemplo, esto es lo que quiero que eviten. De hecho, hasta se lo comenté a ella, a su compañera. Pero, por ejemplo, o sea, sí lo va a hacer el corte, así de delgadito, pero pues se vuelve muy frágil, ¿no? Entonces, si ustedes lo mueven tantito, pues se va a desprender, obviamente. Entonces, sí traten de dejar las letras gruesas, de dejar las cosas como que más, con mayor material para que no les pase este tipo de cosas, ¿no? Esto básicamente se puede hacer trazando, o sea, más bien escribiendo su nombre. Si quieren se los explico aquí rapidísimo en el Illustrator. Es más en otra hoja. Esto si quieren hacerlo, ¿eh? No, no es a fuerza. Es nada más para que ustedes tengan la oportunidad de hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, ella tenía su esfera así, ¿no? Supongamos. Tenía dos círculos y voy a poner mi nombre, ¿no? Este que ya lo tengo en contorno. Aquí la lógica me dicta que si yo lo dejo así, pues va a quedar flotando algunas letras, ¿no? Por ejemplo, la N, la T, la O, la N y la I van a quedar flotando. Entonces, para que a lo mejor quede, el corte no quede como que raro y que también no se me vayan a perder esas letras, pues yo puedo ponerle, no sé, un soporte. Por ejemplo, en este caso nada más se me ocurre un rectángulo, ¿no? Para que quede ahí. Y por ejemplo, también existe la herramienta de estrellas, ¿no? Que estaba manejando su compañera. Su compañera lo que hizo, pues básicamente fue acomodar las estrellas de manera, pues sí, inteligente, ¿no? Para que se adaptara a su figura y que también sirvieran de soporte esas estrellas al momento de hacer el corte. Por ejemplo, uno aquí, otra por acá, a lo mejor más pequeña y con otra inclinación para que soporte a nuestra T, o bueno, a mi T, bueno, a la N y a la A, ¿no? Y a lo mejor abajo pues otras estrellas. Otras estrellas que nos ayuden a más o menos a estructurar nuestro corte láser, ¿no? Y pues aquí a lo mejor pondría ¿cómo se llama? Una elipse o un círculo, tanto aquí como adentro, para que fuera como una esfera de Navidad, ¿no? Para que se colgara.
Entonces, para unir todo eso, pues podemos usar el Shape Builder, que ya lo hemos ocupado repetidas veces. ¿Vieron? O sea, seleccionamos también esto, seleccionamos para que queden adentro de ese rectángulo, seleccionamos también esta estrella junto con esta letra, tratamos de que la mayor parte de las figuras pues esté bien, ¿no? O sea, que sí sea coherente. Y incluyendo también este círculo, ¿no? Y también las estrellas de acá, lo mismo. Algo así quedaría. Entonces, si yo, por ejemplo, lo coloreo, el MDF va a quedar en la parte de negro y todo lo que está en blanco, pues va a ser corte, ¿no? Así como le pasó a su compañera. ¿Ya vieron? Eso es básicamente, las estrellas le van a dar ese soporte a mis letras para que no se vayan a caer. En este caso, su compañera pues lo hizo en cursiva, ¿no? Que estas letras de aquí pues permitieron que no se soltaran, ¿no? Y que estas letras no quedaran flotando. También hay que pensar en esa lógica, ¿no? Al momento de proponer sus cortes láser. Entonces, pues bueno, entonces tienen la opción de hacer lo que ustedes quieran, siempre y cuando también dimensionen bien sus objetos. Acuérdense que para dimensionar sus objetos se pueden ir a Transform y aquí nos dicen de qué tamaño no van a quedar. Por ejemplo, pues este está grandísimo, ¿no? De 17 centímetros. A lo mejor yo lo dejaría, no sé, de 100 milímetros, o sea, de 10 centímetros. Ah, miren, y por ejemplo, pues ahí se quedaron algunas líneas, entonces estas se las borro. Pero todo lo demás, pues sí, sí me funciona y lo dejo en contornos, ¿vale? Entonces, pues básicamente sería eso, chicos, de hacer estos archivos de corte láser. Pues se queda de tarea que lo manden a cortar, me manden el PDF de su corte y el PNG, así como lo estamos viendo aquí con sus compañeros, ¿no? De tanto el PDF, el PNG, en este caso, y pues obviamente la fotografía de su corte, ¿sale? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Ok, entonces ya una vez, por ejemplo, ahorita yo voy a borrar esto, eh, porque nada más fue un ejemplo, y también la mesa de trabajo, ¿no? Traten de tenerlo todo bien ordenado, bien limpio, bien posicionado. Realmente las mesas de trabajo nada más nos sirven para mantener nuestros archivos, ¿vale? Porque lo que nos va, ya después el operador va a acomodarlo en el MDF, así dependiendo de qué retacería tenga o si ustedes llevan retacería, y por ejemplo si ustedes compran una tabla, pues también pueden configurar de una vez el tamaño de la tabla al tamaño de nuestro artboard, ¿no? Por ejemplo, si es una tabla de 1.20 por 2.20 también, la pueden configurar desde aquí. En este caso, como no tenemos todavía material, pues es preferente dejarlo en un tamaño estándar, que por ejemplo ahorita es A3, y pues ya el operador pues lo estaría acomodando, ¿no? En dado caso que también el operador les diga, ¿sabes qué? Sí necesito que me lo acomodes en tales piezas, pues sí, ahí sí estaría bueno acomodarlo. Dime, Dana. La tabla en la que se va a imprimir también nosotros la tenemos que llevar o nos la dan ellos. Con el profe Daniel, chance y sí la van a tener que llevar. En otras partes sí se los acomodan en retacería que ellos tengan, ¿sale? Ok, gracias. Les decía, para modificar la mesa de trabajo, pues nada más se van aquí a la herramienta de Artboards
Y acá arriba, tanto en el W, que es el ancho, y lo alto, se lo pueden modificar, ¿vale? Pero esto va a depender de cada uno de sus casos, ¿no? Si ya tienen la tabla, si ya tienen el material o si ya tienen el acrílico, pues lo van a hacer de esa manera, ¿no? Entonces, ya supongamos que yo ya, que este es mi archivo y que ese es el tamaño del material que yo tengo. Ya lo único que tengo que hacer es, obviamente, guardarlo en el archivo normal de Illustrator, que es .ai. Nos vamos a, uy, nos vamos a clase 5, ¿no? Le voy a decir corte y grabado de soporte. Le decimos que sí. Ese es el de AI, o sea, el de Illustrator. El tipo de archivo para corte también, o sea, también es compatible Illustrator, pero también puede ser compatible DWG, que es un archivo de dibujo, sobre todo enfocado a AutoCAD. ¿Cómo lo hacemos? Le podemos dar creo que es en exportar. Vamos a ver si ahí en exportar y exportar como. Y aquí está, punto .dwg, que es el Autodesk Real DWG o Drawing Graphics. Lo podemos guardar de esa manera y le damos en guardar, exportar más bien. Le decimos que sí, que no modifique absolutamente nada, escala 1 a 1 y listo. El otro sería, el otro tipo de archivo que se manda para corte es el SVG, que igual lo podemos encontrar en Save As. El de Save As está aquí, el SVG es este de aquí. Son los más comunes que se utilizan para ese tipo de archivo. Yo el que les recomiendo es AI y DWG para no cometer errores, ¿sale? Ya por mera, ¿cómo se llama? Para asegurarnos que realmente salga bien, yo lo que también hago es enviarle un PDF, ¿no? Para que haga la lectura, ya sea en la computadora o hasta en el mismo celular, ¿no? Entonces el PDF, pues sí es igual. Save as PDF, use artboards, bueno, que ahorita no tengo muchos. Y le digo guardar. Nada más que en el PDF yo le diría que preserve o las capacidades editables, ¿vale? Ahorita les explico por qué. Lo guardo y por ejemplo ahí ya se me guardó el PDF. Este PDF tanto me sirve como lectura rápida, pero también por ejemplo si llego a cerrar mi Illustrator y le doy a abrir, ese PDF sigue siendo editable y me sigue guardando mis capas, ¿vale? Entonces esa es una manera también segura para que ustedes puedan mandar tanto ese archivo al tamaño que debe de ser y con las capas que ustedes ya han configurado anteriormente, ¿sale? Ese es uno de los poquillos truquillos que he aprendido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, otro consejo, también para ya que quede claro y por último, hay veces que ustedes trazan con puras líneas, ¿no? Por ejemplo, así, de esta manera. Si ustedes llegan a trazar así, no hay ningún problema. O también llegan a trazar con la pluma, ¿no? Que también se puede hacer trazos con la pluma y eso también lo puede llegar a cortar el láser. Pero supongamos que estamos algo así, ¿no? Y que esto lo dejo pegado acá, ¿no? O sea, este nodo junto con este otro de acá.
¿qué pasa aquí? O sea, aparentemente nosotros tenemos un rectángulo, ¿no? Y el láser sí lo llega a cortar, pero muchos operadores o muchas empresas que ustedes les mandan a cortar, se los van a rechazar a este tipo de archivos. ¿Por qué? Porque son líneas individuales. Lo que se necesita para un corte láser es esto, una polilínea, o sea que todo sea continuo. Porque cuando el láser pasa, tiene que pasar de manera continua, no en pedacitos, ¿sale? Entonces, lo único que van a tener que hacer es, o sea, sí pueden trazarlo línea por línea o inclusive así, pero que no queden separados. En dado caso que ustedes lo lleguen a tener separado, se puede arreglar. Nada más lo seleccionan todo, le dan clic derecho y le dan en Join, aquí donde dice Join. Y si lo seleccionan, ya es una sola línea. ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, aquí inclusive me doy cuenta que está separado porque tiene como que pues esta separación, ¿no? No es una línea continua. En cambio, cuando le doy el join, ya se hace la línea, ya se hace el vértice, ¿no? Porque ahí sí es un trazado continuo. Y lo mismo pasa acá. Si yo le doy el join, selecciono las dos y le doy el join, ya se une y ya es una polilínea. Entonces quiere decir que aquí sí va a pasar el láser de manera continua, ¿vale? Entonces, esos son los consejos que les doy. No sé si hasta aquí haya alguna duda o pregunta.